Saludos, soy Alfonso Salvador para 1959 Radio. Presentamos el tema El Yin y el Yang. Al comienzo de este trabajo quiero poner un pensamiento del psicoanalista alemán Henry Fromm, quien dice en su libro El arte de amar lo siguiente: lo esencial en la existencia del hombre es que se haya elevado por encima de los animales y su adaptación instintiva por haber trascendido la naturaleza, no pudiendo unirse del todo nunca más con ella. El hombre es parte de la naturaleza y sin embargo no puede volver después de haberse desprendido de ella. Una vez expulsado del paraíso, su originaria unidad con la naturaleza, los querubes con espada flameante le prohíben su retorno, ni siquiera si lo intentara alguna vez. El hombre solo puede marchar hacia adelante, desarrollando su razón y encontrar una armonía humana. ¿Qué nos quiere decir Henry Fromm cuando menciona a los querubes con espada flameante que impiden al hombre el retorno al paraíso? Pienso que se refiere a la obligación del hombre, una vez cobrado conciencia de sí mismo, que debe desarrollar ahora su espíritu y su intelecto de tal manera que para que aporte igualmente su razón con el fin de lograr un desarrollo armónico en el proceso cósmico. ¿Pero consigue el hombre esta armonía hasta la fecha? La historia evolutiva es ya muy larga. El hombre se considera un ser dotado con razón e intelecto. Y parece ser que precisamente estas cualidades le impiden acercarse a esta meta ideal. Da la impresión de que el hombre corre peligro de desligarse totalmente del orden cósmico, caso de seguir con sus pensamientos pronunciadamente materialista y frío. Hasta la fecha ha dado prioridad al uso de la razón, escogiendo así un camino desintegrante. La razón por la cual hemos llegado a la actual crisis en todos los campos de nuestra vida nos explica de manera muy evidente el catedrático en física teórica austriaco Fritjof Capra en su bestseller de hace muchos años, Comienzo de una nueva era. Es horrible cuando no tenemos que dar cuenta de que ni un solo sector de la ciencia queda excluido en este proceso desintegrante y nos muestra de manera eficaz hacia dónde nos puede llevar un pensamiento mal enfocado. Afortunadamente se levantan voces por todas partes que nos llevan a la memoria pensamientos casi olvidados. Son pensamientos que han existido mucho antes de nuestra era cristiana. Incluso se llevaban a la práctica estos pensamientos en las altas culturas orientales con el fin de ayudar al hombre para ponerse en armonía con la naturaleza, el universo y consigo mismo. Me refiero a los pensamientos sobre el yin y el yang. Pero incluso en el país de origen, en China, existían épocas durante las cuales se habían olvidado estos pensamientos. También se extendía el materialismo y el comportamiento patriarcal dominaba. Hubo tiempos en los cuales se daba preferencia al nacimiento de un hijo al de una hija, puesto que los varones eran más útiles en las labores del campo. Los conceptos del yin y el yang nacieron en China hacia 4 o 5.000 años del pensamiento religioso y de la filosofía. Tenían finalidad de servir al hombre como pauta de su vida diaria y pronunciarle armonía. Estos conceptos también se extendieron al Japón. El yin, en su significado originario, expresa lo nublado o lo nebuloso. El yang, sin embargo, significa lo iluminado por el sol, lo brillante, algo claro. Los dos principios se aplicaban a las partes de la montaña que daban hacia la sombra y a la otra hacia el sol, es decir, norte y sur, representando la oscuridad y la luz. Según nuestro entendimiento occidental, el yin representa lo pasivo, el principio femenino, y el yang lo activo, es decir, el principio masculino. No se refieren solamente al cuerpo humano, son dos principios polares y sin embargo complementarios. Mientras en la antigüedad en Oriente sí se reconocía que eran dos cosas distintas, se sabía que eran complementarios, mientras en Occidente se entendían estos dos conceptos como dos polos opuestos e incluso se valoraban como mejor o peor. Esto nos señala que en Occidente se da mayor importancia al intelecto que a la facultad de sentir, sabiendo muy bien que sobre todos los niveles de nuestra vida existen estos dos polos, ya que en ello actúa la energía cósmica. El yin y el yang
no tienen nada que ver con algo religioso ni con fuerzas que podamos relacionar con nuestra palabra Dios, puesto que esta no existe en el lenguaje chino. En la antigüedad china se figuraba el comienzo del mundo como la gran nada, una misteriosa igualdad en todas las cosas, o también el caos, lo cual comprende todo. Esto fue expresado por medio de un círculo que también encierra todo. ¿De qué manera nos podríamos figurar este nada? Cerraremos por un instante los ojos e imaginamos el corto momento del crepúsculo matutino, el alba. Ya no es del todo noche, pero tampoco es aún de día. La luz del sol no tiene todavía bastante fuerza para distinguir los colores del día. Todo es gris y tranquilo. Las formas carecen de materia, están borrosas. No se puede ver nada, ni se oye algo. Reina una inmensa neutralidad en este momento. Esta es la situación cuando el yin y el yang están todavía unidos. Pero como el primer rayo de sol, el mundo comienza a diferenciarse. A esta fuente indescriptible, sin comienzo ni fin, daban los chinos el nombre de camino, o Tao. Es igualmente el camino de la creación, como el camino que antecedía a la creación. El signo para el Tao se compone del signo para cabeza y del para pie, puesto que de la combinación de cabeza y pie encontramos el símbolo de la unidad de la persona y del universo, ya que cabeza corresponde al cielo y pie a la tierra, o según la ley hermética, tal como son las cosas arriba, son abajo. En la filosofía china se daba mucha importancia al Tao. Los versos más hermosos se encuentran en el Tao Te Ching del sabio Lao Tse, que vivió en el siglo IV a.C. y dijo: antes de que fuera el cielo y tierra había algo borroso, tranquilo, solitario, aislado, sin ser transformado, capaz de ser la madre de todas las cosas. No conozco su nombre, por esto lo llamo Tao. Si lo tengo que describir, lo llamo grande. Grande quiere decir amplio en el espacio. Amplio en el espacio quiere decir infinito. Infinito quiere decir volver a su origen. También dice Lao Tse, ya que el Tao es la fuente de todas las cosas, es imprescindible. Solo después de haberse manifestado podemos percibir su forma de apariencia, pero en su estado originario obra y descansa el Tao más allá de la esfera de la lengua humana. Este indescriptible, resume Lao Tse en el siguiente verso, el Tao que se puede nombrar no es el Tao eterno, el hombre que se puede expresar no es el hombre eterno. Lo indecible era el origen del cielo y la tierra. Interesante en este contexto es que tampoco los judíos dan nombre a Dios, ya que Dios en su totalidad no puede ser explicado. Para ello es Dios un concepto complejo por los múltiples aspectos y forma energética mediante la cual se nos presenta. Parecida a nuestro Génesis, tal como lo podemos leer en la Biblia, dijo el sabio taoísta del siglo III o IV a.C., Chuang Tzu, era su nombre. Antiguamente explicaban los sabios cielo y tierra mediante el sistema del yin y del yang, pero si todo lo que tiene forma ha nacido del amorfismo, ¿de qué nacieron entonces tierra y cielo? Yo contesto, había una unidad originaria, había un comienzo originario, había una causa originaria, había una materia originaria. La unidad originaria precedía la aparición del aliento. El comienzo originario era la forma del aliento. Cuando el aliento empezó a tomar forma, esto era la causa originaria. Cuando el aliento se hizo sustancia, era esta la materia originaria. Aliento, forma y sustancia estaban acabados, pero las cosas aún no se habían separado unas de otras, y de allí el nombre de borroso. Borroso quiere decir que las miradas de cosas se compenetraban mutuamente y no estaban todavía separadas unas de otras. Y así hablan otros sabios de las 10.000 cosas que salían del yin y del yang, de manera que al principio las cosas estaban borrosas, sin diferenciación.
A pesar de sus diferentes formas, por su naturaleza, formaban una unidad. Solo a partir del momento en que se describen, cobran figuras y formas diferentes. Palabras y lenguaje sirven para la diferenciación, pero no se prestan para escribir la unidad que hay detrás de la variedad. Siguiendo la Biblia, el hombre fue creado como la viva imagen de Dios. Entonces también el hombre reúne en sí el yin y el yang, siendo retratos microscópicos del macrocosmos. Los chinos se figuraban el hombre y el universo de esta manera: bello o feo, dentro del hombre y su alrededor existía el Tao, porque las 10.000 cosas no flotan en un espacio vacío. Espíritu y materia, minerales y plantas, animales y hombres, todo es expresión del Tao. Para poder comprender una parte hay que comprender el todo. Después de haberse desarrollado el yin y el yang del Tao, poco a poco se desarrollaba también la conciencia y comenzó la evolución del mundo, lo cual significa un proceso continuo de diferenciación y sutileza. De allí los chinos sacaban la conclusión: si la sutileza siguiera, en un momento dado regresaría espíritu y materia a su origen, o sea, que se unirían otra vez con el Creador o lo universal. Significaría que el círculo se había cerrado. También Freud se ocupó con la idea de lo inseparable en el origen. Dijo que el principio nuestro ego encerraba todo. Más tarde, sin embargo, separaba el mundo externo de sí mismo, quedándose ahora con el torso de un originariamente más amplio sentir hacia su alrededor y con su ego. Lo explicaba en su publicación El descontento en la cultura. Hacia el comienzo de la conciencia individual no se puede diferenciar entre el comienzo del mundo y el alma humana. Era una unidad. Y en la psicología analítica se hablaba del uroboros estado, del desarrollo humano. El uroboros, como sabemos, es la imagen de la serpiente que muerde su propia cola, o sea, un círculo, y simboliza lo inconsciente colectivo, lo infinito, el caos que encierra toda clase de vida. Al mismo tiempo expresa el estado infantil, el de la humanidad en su totalidad. Es el estado antes de nacer el principio de lo femenino y masculino. Se podría decir que es bisexual, abarcando ambos, yin y yang, en un estado andrógino. Pero para que pueda producirse vida y renovar continuamente, debe haber polaridad. Se tiene que juntar yin y yang. Entre un polo positivo y otro negativo existe un fluido energético de fuerza, de tensión y relajación. Brotan fuerzas nuevas, las cuales se manifiestan a su vez en nuevas tensiones. Si el yin puro representa el principio femenino y el yang puro el masculino, nace de la unión de los dos y de su evolución el principio de armonía, de equilibrio y de la acción artística. Los astrólogos adjudican este principio a Venus, equivalente a amor y armonía. La fuerza activa, dinámica, se ha unido a la materia pasiva y estática, y de ello brota arte, es decir, cultura. Desde los tiempos más remotos, el hombre no solo hacía herramientas útiles, también las embellecía. Al desarrollarse el principio masculino, cambia el yo me propongo hacia el yo realizo. Quiere decir que al mundo se le da el orden adecuado. Este orden es condición indispensable para que el hombre pueda vivir en este mundo, prosperar y multiplicarse. Como hemos visto antes, los chinos consideraban que el universo era una unidad. Ninguna de sus partes era independiente, puesto que las cosas de arriba se relacionan con las de abajo, influenciando los acontecimientos de un nivel y lugar a los otros niveles y lugares. De modo que el yin y el yang del cielo repercuten en el clima sobre la tierra. El yin y el yang que pasa a la superficie de la tierra repercute en los minerales, las plantas y entre la vida animal y humana. Y el yin y el yang de la humanidad entera influencia sobre la vida terrestre y cósmica. Esto fue sobre todo la opinión en el arte chino de la geomancia, que literalmente quiere decir el arte de los vientos y del agua. Los conocimientos de este arte tenían la finalidad de habilitar al hombre para ser también co-creador de la naturaleza. Dominaban la opinión general que de la naturaleza esperaba del hombre que le echara una mano. De este espíritu surgió la jardinería china del paisaje,
y esta a su vez tuvo gran influencia sobre la jardinería del paisaje en Inglaterra en el siglo XIX. También en Japón llegó a ser un arte con nivel muy alto. La intención fue que el yin del agua pusiera en el yang de la montaña o colina en su adecuada proporción. Como mixtura ideal entre el yin y el yang, se consideraba el 3/5 partes del yang y 2/5 partes del yin. Esto era la medida para encontrar un terreno adecuado al construir una casa o al planear un acontecimiento. Se utilizaba para ello una brújula geomántica, un instrumento muy complicado. Tenía escala para el yin y el yang, por ejemplo, 8 trigramas, 64 hexagramas, las órbitas del Sol y de la Luna, los días del año, los 5 planetas y los 5 elementos, tierra, agua, aire, fuego y éter, 28 constelaciones planetarias, 12 signos del zodíaco, 12 puntos de la brújula. Cuando la constelación del yin y el yang no eran perfectas, era obra de los geománticos para armonizar la naturaleza, por ejemplo, en elevar o bajar una colina artificialmente. Se suponía que el geomántico poseía el saber de las relaciones entre el microcosmos y el macrocosmos, entre tierra y cielo, de carácter del hombre y del universo. Era responsable de que no se emprendiera ninguna acción que pudiera tener consecuencias para el resto de la creación. Decían los geománticos que únicamente por la sabiduría del hombre será capaz de descubrir el modo como funcionaba el yin y el yang. También los chinos hablaban en su mitología de una edad dorada, igual que ocurre en la Génesis hebreo-cristiana, donde se describe el paraíso. Adán y Eva vivían en paz mientras cumplían las órdenes de Dios, de no comer de la fruta del árbol de la cognición en medio del jardín. Los árboles simbolizan 2 caminos hacia el conocimiento de lo divino. El árbol de la vida es el camino que nos lleva a Dios mediante el conocimiento de las fuerzas que gobiernan y contienen su orden de creación. Al reconocer y aceptar esta fuerza como válida, el hombre encuentra el camino propio para él. El otro árbol, sin embargo, el del conocimiento de lo bueno y de lo malo, es el camino de la ley. Sobre este camino se llega a la meta, cumpliendo ciertas reglas, mandamientos o interdicciones. El primer camino, el del árbol de la vida, para el hombre es más molesto, ya que continuamente requiere control de sí mismo. Por venganza y comodidad, el hombre eligió el camino del árbol del conocimiento, es decir, el de la ley, pero aún así siempre corre el peligro de desviarse del camino correcto y le lleva a la muerte. Al comer Eva la fruta prohibida, la humanidad salió del cosmos y comenzó un camino largo y duro en la lucha por la comprensión y conciencia. Se ha pagado un precio muy elevado. Desde entonces se evalúa la desobediencia de Eva hacia Dios como la entrada de lo malo y de la discordia en el mundo. Desde entonces el principio femenino se veía en la religión cristiana como algo diabólico, pero al mismo tiempo se ofrecía la posibilidad de decidirse por la libertad. El nacimiento de la conciencia es de este modo, por un lado, la maldición y al mismo tiempo el triunfo de la humanidad. El hecho de haber sido expulsados del paraíso lo entendemos desde entonces como una caída en la profundidad. Lo explica bien la expresión caer en el pecado. Si lo pensamos bien, cayó el hombre de un polo al otro opuesto, y si en lugar del paraíso encontramos a Dios, en su oposición nos encontramos con el diablo. Podemos sacar la conclusión que tenemos que acertar también este polo opuesto de nuestro pensamiento. Que este aspecto nos inquieta bastante es debido a que se nos presentó con rasgos temerosos y animales. La figura del diablo nos hace sentir angustia, ya que al mismo tiempo de su aspecto animal posee un ombligo. Nos indica que es una creación, nacida de la unión del yin y del yang, igual que todo ser humano. Puesto que estos 2 polos, el hombre es libre para escoger su camino, cualquiera que sea su decisión, lo importante es que el hombre esté siempre dispuesto para armonizar todas sus posibilidades y se haga presente que lo consigue únicamente mediante la fuerza del amor, transformando lo bajo en lo elevado, porque así consigue verdaderas transformación a su alrededor.
al equilibrar lo animal y lo divino, espiritual, será capaz de elevarse a un nivel más alto. Esta fuerza del amor la debe utilizar el hombre no solamente en su especie, tiene que extenderla hacia todo lo que le rodea, a la naturaleza en general, ya que el hombre es solo una parte del universo. Que no le guíe la separación de la dualidad, sino la unidad del yin y del yang, tal como la encontramos en Dios y en su Hijo Jesucristo. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por escucharme y un saludo.